esta noche. ¿Cómo se titula el tema de esta noche, hermanos y amigos? ¿Cómo lo he titulado? Deidad o Trinidad. Y quise traer esta pregunta, queridos. Quise traer esta pregunta porque hoy hay una gran polémica dentro del mundo religioso y aún esa polémica se ha levantado dentro de la iglesia en muchos lugares y muchas personas están siendo engañadas con una teoría falsa en cuanto a lo que es la deidad o la Trinidad. ¿Será lo mismo la deidad y la Trinidad? ¿Es correcto utilizar ese término Trinidad? ¿A qué se refieren esos términos? Pues en esta noche vamos a estudiar profundamente acerca de este tema para que el diablo no nos engañe a nosotros y tengamos una base bíblica. Conozcamos la verdad. Por eso ayer hablábamos acerca de la importancia, hermanos, de conocer la palabra de Dios. No hay otra manera en que usted y yo conozcamos al único Dios verdadero, sino a través del estudio de la palabra. Es ahí donde encontramos los elementos, el fundamento que hace que nuestra fe sea colocada en ese único Dios verdadero, del cual vamos a hablar hoy y que necesitamos comprender en profundidad. La mayoría de las religiones paganas se caracterizan por ser religiones politeístas. ¿Qué significa eso? Que no adoran a un solo Dios, que adoran un sinnúmero de dioses. Pero gloria al Señor, porque la Biblia nos muestra que como cristianos somos o adoramos a un solo Dios. La Biblia nos muestra que debemos ser monoteístas. Solo hay un Dios verdadero. Amén. Pero saben, queridos, a pesar de que la palabra del Señor nos muestra que hay un solo Dios verdadero, hay una terrible confusión que el diablo ha metido en la mente de los seres humanos. Y por eso, queridos, ayer estudiábamos el por qué la importancia de restaurar los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, por qué la importancia de ser esos mensajeros de paz que lleven la buena nueva del Evangelio. Pero recuerden, para poder llevar este Evangelio, no solamente lo debo llevar por precepto, sino que mi vida debe ser un testimonio de ello. Para que entonces la gente realmente pueda creer que existe un Dios verdadero que no solamente puede cambiar la vida de los que están allá perdidos, sino que también ha cambiado, ha transformado y le ha dado sentido a mi vida. Amén. Y por eso el diablo trabaja diariamente para que la gente no tenga tiempo de estudiar la palabra de Dios. Por eso la gente se ha olvidado del único Dios verdadero. Por eso el diablo ha logrado meter en la mente de los seres humanos un sinnúmero de herejías y de falsas doctrinas en cuanto a la existencia de ese Dios verdadero. Y hermano, lo va a hacer como iglesia contigo y conmigo si no fundamentamos nuestra fe en el estudio de la palabra de Dios para conocer a ese Dios verdadero que no solamente está empeñado en darnos salvación y vida eterna, sino que la Biblia nos muestra que es el creador de todas las cosas y fue quien creó este planeta Tierra y quien te creó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. Amén. Y saben, queridos, qué triste que miles están desviados de la verdadera doctrina de la deidad o de la Trinidad. Porque, hermanos, algunas personas utilizan el término, incluso yo lo utilizo, no hay ningún problema con utilizar el término o la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad significa trío celestial.
¿Existe un trío divino que conforma al único Dios verdadero? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿cuál es el problema con esa palabra Trinidad? Porque hay algunas personas que nos acusan de que nosotros estamos creyendo en una falsa doctrina llamada la Trinidad. Porque tristemente, queridos, hay otra doctrina que lleva ese mismo nombre Trinidad, pero que no es bíblica, que difiere de la verdadera doctrina de la Trinidad o la deidad, porque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero es un término compuesto que puede ser utilizado para referirse de que aunque es un solo Dios, como lo vamos a mirar en esta noche, es un solo Dios refiriéndose al gobierno de Dios. Cuando visualizamos a Dios como uno, debemos visualizarlo como ese gobierno, que no hay otro fuera de él, pero que está dirigido en justicia, en poder y en amor por tres personas divinas, de naturaleza divina, y que nadie más posee esa misma naturaleza, sino solo Dios Padre, Dios Hijo y Dios ¿qué? Y Dios Espíritu Santo. Por eso los tres conforman al único Dios verdadero, porque nadie en esencia y en naturaleza posee esas características. Y saben, queridos, tristemente el diablo ha hecho creer, y hay una creencia muy popular que viene de los Edionitas. Ellos creían que Jesús había sido adoptado por Dios a través del bautismo. Ellos creían que en el momento en que Jesús fue bautizado, se convirtió en el Hijo de Dios. Tremendo. Eso no dice la Biblia, y ahorita lo vamos a comprobar. Estaba también la doctrina de los sabelianistas o modalistas. Ellos creían en un solo Dios que se manifiesta en tres diferentes funciones. En otras palabras, ellos creían que era un solo Dios, pero ese Dios se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, se manifestó como Hijo en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús, y se manifestó como Espíritu Santo cuando Jesús finalmente, entre comillas, ascendió al cielo, pero en realidad no ascendió, sino luego vino en forma de Espíritu Santo y ahora se manifiesta a través del Espíritu Santo, pero que en realidad es una sola persona, que se manifiesta con tres funciones o tres títulos en diferentes épocas del tiempo. ¿Será que eso es lo que dice y enseña la Biblia acerca de la deidad, acerca de la Trinidad? No. Y hay una tercera corriente de pensamiento en cuanto a esta doctrina de la deidad, que hace parte de los pilares de la fe en la palabra de Dios. Todas estas doctrinas en las cuales nosotros creemos como iglesia hacen parte fundamental de la base de nuestra fe, son los pilares de nuestra fe. Y nosotros creemos en la doctrina acerca de Dios. Y ayer estudiábamos la primera creencia, que era la creencia en la palabra del Señor. Hoy estamos estudiando la segunda creencia, que está relacionada con la deidad, pero también que muestra que esa deidad está compuesta de la tercera creencia, que es Dios Padre, de la cuarta creencia, que es Dios Hijo, y de la quinta creencia, que es Dios Espíritu Santo. Amén. O sea que la doctrina de Dios está compuesta de 5 creencias que atestiguan que hay un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la base de esa creencia por medio de la fe es que es la palabra del Señor, como lo vamos a ver en esta noche. Así que esta tercera corriente salió del arrianismo. Ellos creían, y todavía esa corriente está por ahí, hermanos. Jesús fue creado por el Padre. Escucha esto, porque esto tiene que ver
con la Trinidad falsa. Y esa Trinidad falsa es la doctrina que se profesa dentro de la Iglesia Católica. Nuestros hermanos que se encuentran en la Iglesia Católica creen que esta doctrina es así como lo dice el pensamiento arianista, que Jesús fue engendrado por el Padre, que fue en otras palabras creado, porque cuando la Biblia, usted va al Antiguo Testamento, dice, y se engendró a quién. Y cuando habla de engendramiento, en otras palabras, habla de procreación. Entonces se está enseñando que Jesús no es Dios que no tiene principio ni fin, que no tiene existencia propia, sino que en algún momento de la eternidad fue creado por el Padre, fue engendrado por el Padre, salió de adentro del Padre. ¿Eso lo enseña la Biblia? Vamos a mirarlo en un momento, porque ese es un pensamiento ariano que también dice que el Espíritu Santo, y aquí difiere de la doctrina de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica sí cree en la tercera persona de la divinidad, pero ellos, dice aquí, que creen que el Espíritu Santo es una fuerza. Y ese pensamiento lo han tomado nuestros hermanos de la Iglesia, de los Testigos de Jehová. Este es un pensamiento ariano, pero que se ha camuflado como una doctrina que hoy se profesa dentro del cristianismo, pero que no es bíblica. Ahora, queridos, ¿cuál es la verdad? Voy a aclararles en esta noche cuál es la doctrina que se profesa dentro de la Iglesia Católica para que podamos entender que no es igual a la doctrina de la deidad o Trinidad de la Iglesia Adventista. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque algunos hermanos dentro de nuestra iglesia se están levantando con ese tipo de falsedad y nos están señalando a nosotros que nosotros estamos en pecado y formamos parte de Babilonia porque creemos en la doctrina de la Trinidad. Así nos señalan algunos y se han llevado a muchos a través de ese engaño. Hermanos, por eso yo quise traer ese tema, tanto para los hermanos como para los amigos que están conociendo a Dios, que están conociendo su palabra, para que no seamos engañados y saquemos de ese engaño a mucha gente. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad católica? Lo voy a leer de una encíclica católica que ellos escribieron acerca de esa doctrina. No son palabras de nuestra iglesia, son palabras de ellos con referencia a la doctrina de la Trinidad. Y vamos a ponerle atención porque cuando vayamos a la Biblia vamos a mirar y vamos a comprobar bíblicamente si esa doctrina es igual a la que nosotros creemos o es una doctrina falsa. Dice: como católicos creemos en la doctrina de la Trinidad, en la que Dios Padre, escucha, se conoce eternamente a sí mismo. Y cuando utilizan el término conocer, recuerdan, y Adán conoció a su ¿qué? ¿A qué se está refiriendo? Que en otras palabras, de una manera aberrante, porque eso no tiene lógica, de una u otra manera Dios se conoció a sí mismo y pudo engendrar de sí mismo al Hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y ahora vea lo que sigue diciendo: y continuó conociéndose a sí mismo y continúa dando a luz al Hijo de Dios. Y ahora vea lo más tremendo, pero cómo salió el Espíritu Santo. Dice: amándose mutuamente y en su deleite mutuo continúa generando entre el Hijo y el Padre al Espíritu de amor, al Espíritu Santo. Tremendo, hermanos.
sea, que en otras palabras, ellos copularon entre el Padre y el Hijo, una relación de copulación, y buscan en el diccionario qué significa esa palabra copular, y de esa copulación surgió el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Hermanos, es la misma creencia que nosotros tenemos acerca de la realidad de la Trinidad, totalmente contraria. ¿En qué creemos nosotros? Es la pregunta. ¿En qué creemos nosotros? Ahora sí, vamos a la Biblia. Quería dar esta breve introducción para mirar, hermanos, ¿en qué creemos nosotros? Si bien es cierto, queridos, vamos a mirar si el Hijo nació del Padre. Si el Hijo nació del Padre, o es eternamente Dios con el Padre. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Vamos a ir rápidamente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dice: yo soy el alfa y la ¿qué? El principio y el fin. O sea, si Él es el principio y Él es el fin, o sea que no hay otro ni antes ni después de quién, de Jesús. O sea, Jesús no tiene ni principio ni tiene qué, ni tiene fin. Es Dios por los siglos de los siglos, al igual que lo es el qué, que lo es el Padre Celestial. Vamos al capítulo 22, versículo 13. 22, versículo 13 dice, nuevamente lo vuelve a repetir, lo vuelve a afirmar: yo soy el alfa y la omega, dice el principio y el fin. ¿Y qué dice allí? El primero y el qué. Pregunto, si Jesús fue el primero, ¿hay alguien antes de Él? No, hermanos. Si el Padre hubiese sido primero que el Hijo, porque el Padre engendró al Hijo, entonces Jesús no podía afirmar que Él era el qué, que Él era el primero, porque Él ha sido primero con el Padre y con el Hijo, porque su gobierno, que conforman al único Dios verdadero, ha sido eterno por los siglos de los siglos. Amén. Y hay otro texto contundente en el libro de San Juan, que es muy conocido por nosotros, San Juan capítulo 1. Vea lo que dice en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el qué. Y está hablando, ese principio es el principio de todas las cosas creadas. Pero ahora vea cómo se refiere Él con el Padre. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ¿con quién? Con Dios, y el Verbo era ¿quién? Este texto nos sirve para confirmar de que Jesucristo, quien es el Verbo, porque cuando vamos al contexto posterior dice que aquel Verbo se hizo ¿qué? O sea, ¿a quién se está refiriendo cuando la Biblia habla de Verbo? Habla del Hijo de Dios que estaba con el Padre eternamente y que juntos forman esa unidad perfecta de un solo Dios ¿qué? De un solo Dios verdadero. Y la pregunta es: ¿y en dónde está el Espíritu Santo? Ahí no nombran al Espíritu Santo, porque hay alguna otra corriente que dice, incluso también se ha levantado esa falsedad dentro de la iglesia porque no estudiamos, no conocemos las doctrinas, no hay un estudio, y por eso le doy gloria al Señor que el pastor ha habido bien traer esta temática, hermano, porque hay mucha ignorancia y a veces queremos traer almas, pero hermanos, los que están aquí están muchas veces graves. Y la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de qué. Si ustedes como iglesia, si yo como iglesia, que aquí lo veíamos, ¿qué debe ser la iglesia? ¿Qué debe ser la iglesia? Columna y baluarte de qué? De la verdad. Si algo debemos destacarnos como iglesia, hermano, es que debemos ser columna y baluarte de la verdad. Debemos conocer la verdad y defender la verdad. Que nadie nos venga a engañar. Pero que dice que muchas veces, hermanos, ignoramos esto.
Y viene alguien y nos envuelve con 3 palabras y muchos están desertando del pueblo de Dios porque están creyendo a esas mentiras. Se ha levantado un movimiento y estamos viviendo eso en el distrito de nosotros. He tenido que enfrentarme, entre comillas, como lo dice el apóstol Pablo, con denuedo, defendiendo la palabra de Dios y la doctrina sana, porque hay hombres que se han levantado diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, que solo existe el Padre y el Hijo y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Que en otras palabras, Cristo dejó allá el cuerpo y su Espíritu vino acá a la tierra. ¡Qué ironía! No más por lógica, hermanos. Es una blasfemia. Pregunto, ¿un cuerpo sin Espíritu puede tener vida? ¿Un cuerpo sin Espíritu puede tener vida? Imagínense esa locura. Porque han utilizado textos de la Biblia donde el apóstol Pablo dice o habla refiriéndose al Espíritu Santo como el Espíritu de Cristo. Sí, se refiere de esa manera, pero no significa que es Cristo mismo en el Espíritu. Se está refiriendo al Espíritu Santo como el representante de Él. Por eso lleva el título del Espíritu de Cristo, porque en otras palabras, el Espíritu Santo es como si Cristo estuviera aquí en medio de nosotros, porque Él nos guía ¿a quién? A Cristo Jesús. Es Él quien da testimonio ¿de quién? De Cristo Jesús. Así como Jesús daba testimonio ¿de quién? Del Padre. Ahí están los 3. Jesús vino y dio testimonio del Padre. Y cuando Felipe se acercó y le preguntó a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, queremos ver al Padre. Y él que les dijo, tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con vosotros y no habéis visto al Padre. Eso está en San Juan, capítulo 14, versículo 8. ¿Y qué le respondió el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿no habéis visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto a quién. ¿Por qué? Porque el Padre era representado en el Hijo en carácter, en amor, en esencia, en justicia, en una vida santa, y es como si el Hijo, hermanos, fuera el mismo Padre, porque representaba a la esencia del Padre. Por eso en el libro del apóstol Pablo, en el libro de Efesios, dice que el Hijo es la imagen visible de la deidad. Lo que es el Hijo, lo es el Padre. Lo que es el Hijo, lo es el Espíritu Santo, porque los 3 hermanos poseen los mismos atributos y el mismo carácter. Amén. Vamos a seguir en nuestro estudio de la deidad. Vamos a mirar algunos detalles en especial. Quiero compartir, ayer veíamos y estudiábamos que la luz menor nos aclara y nos amplía lo que hemos estudiado. Y vamos a mirar este pasaje de la luz menor, hablando de la preexistencia de Cristo. Y vean lo que dice la luz menor en el libro de Evangelismo, página 446, dice, hablando de Jesús, era igual a Dios, infinito, omnipotente, es el Hijo eterno y existente por sí mismo. ¿Alguien lo creó? ¿Alguien lo engendró? No. Y ahorita vamos a entender qué significa ese término cuando aparece yo te he engendrado. Ha sido manipulado para distorsionar de que Jesús es divino y eterno y tiene vida en sí mismo, al igual que el Padre y al igual que ¿quién? Y al igual que el Espíritu Santo. Hermanos, la deidad o la Trinidad está compuesta de 3 personas, entendida de que de ninguna manera, hermanos, son 3 dioses. Es un solo Dios. ¿Por qué? Porque es un solo gobierno. Es un solo gobierno.
es una sola ley, es una sola justicia, es un mismo carácter. Los rige un amor eterno por su creación. Amén. Y los tres conforman a ese Dios verdadero que rige por los siglos de los siglos y que Él quiere ser el Dios de tu vida y el Dios de mi vida. Amén. Y ese Dios eterno fue el que creó el universo. Ese Dios eterno, compuesto del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, fueron los que obraron en la creación de este planeta Tierra. Vamos a mirar desde el principio cómo el Señor, hermanos, se manifestó. Cómo el Señor se manifestó a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 1. Y allí aparece un término bastante interesante. Génesis capítulo 1, versículo 1, ya nos habla de la pluralidad de Dios. Ese término Dios en el original, en el hebreo, ¿saben cómo se nombra en el hebreo? Elohim. ¿Y saben cómo se traduce esa palabra en el español Elohim? Dioses. O sea, en plural. O sea que quienes estaban en el principio de la creación de la tierra, el Padre, el Hijo y el ¿qué? Y ahí lo podemos ver. Vea, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de ¿quién? Pregunto, ¿existía desde el principio la tercera persona de la deidad? ¿Sí o no? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y Él, junto con el Padre y con el Hijo, cuando fueron a crear al hombre, vea cómo lo hicieron. Y no está hablando de una sola persona. Están allí reunidos los tres. Y dice el versículo 26, entonces dijo Dios. Alguno de los tres habló. Entonces dijo Dios, hagamos ¿a quién? ¿Quién es el único que tiene poder de crear? ¿Quién? O sea que si cuando habla hagamos al hombre, no se está refiriendo a un ángel o a otra criatura. Cuando el texto habla que hagamos a Dios, se está refiriendo o le está preguntando a otro de su misma naturaleza, de su misma categoría. ¿Y quién es el único de la misma categoría que tiene el poder de crear? ¿Quién? Dios. O sea, que cuando vamos a ese pasaje podemos comprobar que el Dios verdadero está compuesto de dos o más personas. Y según la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hermanos, se manifiesta que en sí existen tres. El Padre, el Hijo y el ¿qué? Aún cuando usted va en el Nuevo Testamento al bautismo de Jesús, usted ve la manifestación de las tres personas. Cuando es Jesús bautizado y sumergido en el agua, hermanos, para testimonio de los que habían de creer y entregarle su vida a través del bautismo, entonces el Hijo desciende al agua y cuando sale del agua se escucha una voz del cielo. ¿Y qué dice esa voz del cielo? Este es mi Hijo en quien me complazco. ¿Y quiénes son entonces esa voz del cielo? Si habla de que este es mi Hijo, ¿es la voz de quién? Es la voz del Padre. Y luego dice que Jesús ve al Espíritu de Dios en forma de paloma descender sobre él. Pregunto, cuando una persona le entrega su vida a Cristo a través del bautismo, ¿no ocurre lo mismo? Dice que el Padre le recibe como hijo a través de los méritos de Jesucristo y es concedido el don del Espíritu Santo. Amén. Por eso, queridos, vamos a mirar una evidencia contundente. Génesis capítulo 3.
Génesis capítulo 3, versículo 22. Voy a utilizar algunos porque por el tiempo no puedo utilizar todos. Génesis 3, 22 también nos dice: y luego dijo Jehová Dios: el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Quién era el único que tenía conocimiento del bien y del mal? ¿Quién era? Solo Dios. Solo Dios. Y dice aquí que cuando el hombre pecó, Dios dijo, en esa reunión celestial después de que el hombre pecó y se trazó el plan de redención, el hombre ha venido a ser como uno de quién? Como uno de nosotros. Tremendo, hermanos. Vamos a mirar más evidencias del Antiguo Testamento acerca de la existencia de Dios en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Isaías 61:11. Este es más claro. Vean lo que dice este pasaje de Isaías 61:11. ¿Cómo se menciona a los tres? Algunos dicen, no, en el Antiguo solo el Padre. No, hermano, en el Antiguo, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, en algunas partes, al Hijo se le llama Jehová. En otros versículos se le llama el ángel de Jehová. Y en otros versículos al Hijo, al Padre se le llama también Jehová. O sea, Jehová era el nombre plural para los tres. Se le calificaba a los tres, incluso el Espíritu Santo en algún momento se le llamó también Jehová, el Espíritu de Jehová. ¿Y qué significa la palabra Jehová? En el Nuevo Testamento, hermanos, ¿saben por qué se le colocó a Jesús Jesús? Porque la palabra Jesús significa Jehová salva. ¿Qué significa la palabra Jesús? Jehová salva. Por eso en el nombre de Jesús está contenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque la palabra Jehová, hermanos, se refiere al único Dios verdadero. Por eso en Deuteronomio 6:4 dice Jehová, Jehová, uno solo es, refiriéndose al Dios verdadero. Jehová, y repite 3 veces, refiriéndose a los tres. Jehová, 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 uno es, refiriéndose a la unidad del único Dios verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero que en el Antiguo se le daba el título de Jehová. Vamos a mirarlo en este texto. Isaías 61:1. Vean lo que dice aquí. Isaías 61:1. El Espíritu de quién? El Espíritu de Jehová. ¿Cómo le llama el Espíritu Santo? ¿El Espíritu de quién? De Jehová. El Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Porque me ha ungido, ¿quién? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido, ¿quién? Jehová. Tremendo, hermanos. Vamos a ir a Isaías 48:16. Aquí hace una referencia a la verdad. Isaías 48:16. Aquí están los tres también. Dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estuve yo. Y ahora me envió Jehová el Señor. O sea que ¿quién estaba hablando que no había hablado en secreto? ¿Quién era? Jesucristo. Porque dice en el versículo 17, en el versículo 16, última parte, dice: ahora me envió Jehová el Señor. ¿Quién envió al Hijo? ¿Quién? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su ¿qué? O sea que ¿quién envió? Aquí a quién se está refiriendo como Jehová el Señor.
al Padre, que envió a su Hijo, y dice en la última parte, y su Espíritu. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho y que te encamina por el camino que debes seguir. Así que, hermanos, hay gran evidencia de la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, y cuando vamos al cumplimiento del profeta, de la profecía del Hijo de Dios acerca del Mesías, hermanos, vemos cómo el Señor habla también a través de su Hijo acerca de la obra del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor envió al Espíritu Santo para ungir a su Hijo? ¿Recuerdan? Vamos a ir allí al profeta Isaías. Y miren lo que dice allí, en el profeta Isaías dice: saldrá una vara, capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Hijo de Dios. Y dice: reposará sobre él, ¿quién? ¿Quién reposará sobre el Hijo? Que saldría del linaje de David. ¿Quién iba a reposar? El Espíritu de Jehová. ¿Y quién es el Espíritu de Jehová en el Nuevo Testamento? El Espíritu Santo descendió con poder y fue lleno del Espíritu de Dios desde el nacimiento, el Hijo del Señor. Y por eso el Hijo de Dios, a través del Espíritu Santo, tuvo espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. Esas son las manifestaciones poderosas del Espíritu Santo en aquellos que son llenos de la plenitud del Espíritu de Dios. Y hermanos, estos dones están dispuestos también ¿para quién? Para la iglesia del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Y quiero terminar de reafirmar esto con lo que dice, hermanos, San Juan capítulo 16, porque alguno dirá: bueno, muéstrenos en el Nuevo Testamento también la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean lo que dice San Juan capítulo 16. San Juan capítulo 16, versículo 7, dice: pero yo os digo la verdad. Hablando Jesús a sus discípulos le dijo: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya. Dice: porque si no me voy, el Consolador no vendría a quién. Mas si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero ahora dice que hacia dónde se iba a encontrarse, con quién se iba Jesús para enviar a la tercera persona, que era el Espíritu Santo. Sigamos leyendo: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy ¿a dónde? ¿A dónde iba Jesús? Al Padre. Si el Padre y el Hijo fueran la misma persona, no habría necesidad que el Señor hubiera dicho eso. Las palabras hubieran sido: voy a ir al cielo, pero voy a enviar mi Espíritu. Ya. Y yo a través de mi Espíritu lo voy a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hubiera hablado en primera persona. Pero este texto habla en tercera persona. Habla de dos más que conforman al único de verdadero que trabaja cada día por la salvación de la humanidad. Amén. Y hermanos, en ese Dios es en quien yo creo. Amén. ¿Te gustaría creer en ese único Dios verdadero que te ama y que trabaja cada día a través de la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a dar testimonio del Hijo y el Hijo ha venido a dar testimonio del Padre. El Espíritu nos guía y nos convence del pecado para que vayamos a Cristo, y Cristo nos recibe, nos restaura, nos perdona, nos limpia del pecado para
que podamos ir al Padre Celestial. Por eso Jesús lo dijo: nadie podrá ir al Padre sino a través de mí, porque yo soy el camino, la verdad y la ¿qué? Y la vida. Hermano querido, en esta noche quiero hacerte un llamado especial a creer en ese único Dios verdadero que te ama y que los tres trabajan por tu salvación y por mi salvación. ¿Cuántos en esta noche quieren darle gloria a ese Dios verdadero? Amén. A ese Dios en quien he creído y del cual habla la palabra del Señor, que existe, que ha existido y que existirá por la eternidad. Y que Dios quiere también hacer lo mismo contigo, que tú y yo podamos gozar con ese único Dios por la eternidad de los siglos. Amén.